El Lazarillo de Tormes. Lectura comentada. Capítulo primero. Lázaro cuenta sus primeros años de vida. Pues sepa vuestra merced, antes de nada, que a mí me llaman Lázaro de Tormes y soy hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes y por eso llevo ese apellido. Fue así. Mi padre, al que Dios perdone, era desde hacía más de 15 años el encargado de un molino que está a la orilla de ese río. Y una noche a mi madre, que estaba en el molino, le llegó el parto y allí me parió. Así que en verdad puedo decir que nací en un río. Cuando era un niño de 8 años, acusaron a mi padre de hacer ciertas sangrías en los costales que le traían a moler. Por ello fue preso, confesó y no negó su culpa. Espero que Dios lo tenga en la gloria, pues el Evangelio llama bienaventurados a los que padecen persecución de la justicia. En ese tiempo se organizó una expedición naval contra los moros, y allí fue mi padre, que estaba desterrado por la desgracia ya dicha. Tenía el cargo de acemilero de un caballero, y como era un criado leal, su vida acabó al tiempo que la de su amo. Vale, paramos aquí para comentar alguna cosa. El autor nos cuenta el nacimiento de Lázaro en un molino, dentro de un río, y además de padre ladrón, porque esas sangrías que hacían los costales no eran sino robar de dentro de los sacos que le llevaban a moler. Lo mandaron a la cárcel con lo que se hacía entonces, que era obligarle a ser acemilero, mozo de mulas de un caballero, e irse a la guerra. Y en la guerra, junto con su amo, murió. Es decir, que lo que nos cuenta el autor es que Lázaro tiene un origen villano, que a diferencia de las novelas idealistas que hemos visto en el Renacimiento, aquí lo que vamos a tener es un antihéroe, un pícaro que tiene un bajísimo nacimiento por condición social y que además todavía se va a degradar más buscándose la vida para sobrevivir. Nos lo cuenta en primera persona, en forma autobiográfica, como ya hemos visto que son rasgos típicos de la novela picaresca. ¿Habéis tomado nota? Pues seguimos. Mi madre, al verse sin marido y sin ningún amparo, decidió arrimarse a los buenos para ser uno de ellos. Se vino a vivir a la ciudad, alquiló una casita y se metió a guisar la comida para unos estudiantes y a lavar la ropa de unos mozos que cuidaban los caballos del comendador de la Magdalena, de modo que frecuentaba las caballerizas. En ellas conoció a un hombre moreno, de los que cuidaban los animales, y empezó a tratarse con él. Este hombre venía algunas veces a pasar la noche en nuestra casa y se iba por la mañana. Otras veces llamaba a la puerta durante el día y con la excusa de comprar huevos entraba en casa. Al principio sus visitas me disgustaban y yo le tenía miedo por el color y la fealdad de su cara, pero cuando vi que siempre traía pan, trozos de carne y en invierno leña para calentarnos, lo fui queriendo bien. Este hombre, que se llamaba Zaide, siguió alojándose en casa y de su relación con mi madre me vino un hermano negrito, muy bonito. Yo lo tenía en brazos y lo arropaba. Me acuerdo de un día en que mi padrastro negro estaba jugando con el chico y como el niño nos veía a mi madre y a mí blancos y a su padre negro, le señaló con el dedo y dijo: «¡Madre, el coco!». Y su padre respondió riendo: «¡Qué hijo puta!». Yo, aunque entonces era muy crío, reparé en la palabra que había empleado mi hermanico y dije: «¿Cuántos hay en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos?». Otra parada aquí y comentamos cómo sale la madre de esa situación en la que se ha quedado viuda con un niño pequeño. Dice Lázaro, con cierta ironía, que decidió arrimarse a los buenos para ser uno de ellos. Pero en realidad lo que hizo fue arrimarse
a mozos y hombres de los cuales podía vivir. Esto es lo que nos dice entre líneas cuando dice que se metió a guisar comida, a lavar la ropa de los caballerizos, y cuando cuenta cuáles fueron sus relaciones, su inicio de relaciones de mantenida con un hombre que no solo es de muy baja extracción social, sino que además es negro. Cuando Lázaro nos dice con un eufemismo que es un hombre moreno, luego vemos que el hermanico que le nace es negro como su padre, pero lógicamente no lo puede ver. Aquí nos va a meter él la primera reflexión que hace y que tira con segundas. ¿Cuántos hay en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Está hablando aquí de alguna manera Lázaro de la falta de crítica que tienen las clases sociales de su época hacia sí mismas. Seguimos leyendo. El mayordomo del comendador acabó enterándose de la relación de mi madre con Zaide y tras unas averiguaciones descubrió que mi padrastro hurtaba la cuarta parte de la cebada que se le entregaba para los caballos. También descubrió que faltaba salvado y leña y que Zaide fingía la pérdida de paños, mantas y cepillos de limpiar las bestias. Cuando no tenía otra cosa, Zaide llegaba incluso a quitarles las herraduras a los caballos, y con la venta de todo aquello ayudaba a mi madre a criar a mi hermanico. Si no nos sorprende que un clérigo o fraile hurten a los pobres de la parroquia o al convento para mantener a sus devotas y a su descendencia, ¿cómo ha de extrañarnos que a un pobre esclavo el amor le animara a hacer lo mismo? Si leéis la nota que hace a este fragmento, dice que Lázaro emplea la palabra devotas con el doble sentido de mujeres piadosas y amantes, puesto que las devotas que habla de esos clérigos no dejan de ser mujeres con las que ellos tienen relaciones, y por eso también la palabra descendencia se refiere a las hijas de sus feligresas cuando son pobres, pero también a sus propios hijos que han tenido con mujeres arrejuntadas con ellos. Id apuntando estas cosas, porque Lázaro aquí está hablando de cuando era pequeño, pero empieza a contarnos cómo ve la vida ya cuando es mayor y está escribiendo esta carta, y por eso hace esa reflexión. Si no nos sorprende que un clérigo o fraile roben a los de su parroquia, luego eso es algo que no sorprende al Lázaro mayor y que por tanto nos dice cómo ha cambiado su forma de ver la vida. Y acabamos este trozo del capítulo. En fin, se probaron todos los hurtos que acabo de decir y algunos más, porque a mí me hicieron preguntas con amenazas y yo, como era un niño, descubrí por miedo todo lo que sabía. Hasta llegué a contar que, por mandato de mi madre, yo había vendido unas herraduras a un herrero. Al pobre de mi padrastro lo azotaron y le echaron gotas de tocino derretido en las heridas. A mi madre la justicia le puso la pena habitual de 100 azotes y le prohibió entrar en casa del comendador y acoger en la suya al castigado Zaide. Para no echarlo todo a perder, la pobre sacó fuerzas de flaqueza y cumplió la sentencia. Y para evitar nuevos peligros y apartarse de las malas lenguas, se fue a servir al mesón La Solana. Y allí, sufriendo 1000 contrariedades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y yo me hice un buen mozuelo. Iba a buscar para los huéspedes vino, velas y todo lo que me mandaban. En este tiempo llegó al mesón un ciego, el cual, creyendo que yo serviría para guiarle, me pidió a mi madre. Mi madre me entregó a él, rogándole que me tratase bien y que mirase por mí, puesto que era huérfano. Le dijo también que yo era hijo de un buen hombre que había muerto en la batalla de los Gelbes, en defensa de la fe cristiana, y que confiaba en Dios que no saldría peor hombre que mi padre. El ciego le respondió que me recibía no por mozo, sino por hijo, y que cuidaría de mí. Así fue como entré a servir a mi nuevo y viejo amo. En este trozo
nos está contando Lázaro cómo llega a entrar a servir a su primer amo, el ciego. Veremos que con esto, con la entrada a servir al ciego, va a terminar su infancia, esta infancia en la que él ha crecido con cierta inocencia al lado de ladrones, primero su padre y luego el Morozaide, que han sido penados por la justicia, cómo su madre ha tenido que pasar de prostituta a camarera, a moza de mesón, porque había sufrido serios castigos, es decir, cómo sus orígenes eran los orígenes de lo que entonces era la más baja clase social que podía haber. Y con esto está introduciendo esa figura del antihéroe que ya por origen se aleja mucho de la nobleza, pero que va a empezar un aprendizaje que cada vez lo degrada un poquito más. Pues hasta aquí, si queréis, podemos empezar a hacer el resumen de la obra. Buena lectura, buenos días.